En este video vamos a aprender a hacer un contador de 0 a 99 multiplexando dos displays de 7 segmentos de cátodo común. Entonces los materiales que vamos a utilizar son estos que tenemos acá. Yo ya los he colocado. Simplemente voy a hacer las conexiones y lo primero que haré va a ser conectar los pines de A del primer display con el A del segundo display y el B con el B del segundo display. Y así sucesivamente el C con el C del otro display, y así sucesivamente con los demás segmentos de la D a la G para tener conectados los displays en paralelo. Bien, entonces lo que yo ya los he unido, el D con el D, el pin E con el pin E. Los segmentos de los displays están de la siguiente forma: este segmento de acá, el de arriba, es el A, este sería B, C, D, E, F y G. Entonces ahora lo que voy a hacer es conectar estas resistencias desde el pin 2 al pin 8, correspondientemente una cada una. Bien, entonces estos transistores son transistores NPN y la base de estas están conectadas a una resistencia de 10 kilo ohmios, y estas irán a los pines 9 y el otro al pin 10. Y consecutivamente voy a conectar estos pines. Estas resistencias son para cada segmento de los display, son 7. Entonces la primera irá con el segmento A, el segundo irá con el B y el tercero irá con el C. El C es este pin de acá, acá lo tenemos. Entonces ya tengo las conexiones. Del 2 corresponde al segmento A, el 3 al B, 4 al C, 5 al D, 6 al E, 7 al F y el 8 al G. Acá he diferenciado de color estos dos cables de los transistores, y los emisores del transistor los he conectado a tierra, y en el colector irá conectado uno al común del primer display y el otro al común del segundo display. Y ahí lo tenemos. Entonces con eso ya tenemos el circuito armado. Ahora vamos a pasar a lo que es el código. Acá ya tengo mi encabezado, y lo primero que voy a hacer va a ser que voy a escribir partes del código y luego los iré explicando.
Bien, lo que he hecho aquí es que he creado una variable pin tipo entero que tiene 9 espacios, en los cuales voy a poner los números del 2 al 10 que corresponden a los pines del Arduino. Y luego puse una función llamada display, void display, y dentro de este he asignado las variables enteras de la letra a la G, A, B, C, acá es una C, acá una D, E, F, G. Y acá con digital write he establecido el pin 2 con la variable A, el 3 con la B, el 4 la C, el 5 y D, la 6 con la E, la 7 F y 8G. Eso me servirá para mostrar los números en los display. Entonces lo que hago a continuación son declarar variables de tipo entero. La variable var es igual a 0. Bien, entonces ya he declarado todas mis variables de tipo entero: unidad, decena, multiplexor y cont. Y ahora pasaremos al void setup. Y lo que haré acá es colocar una sentencia for. Ahí está. Creo una variable tipo entero y igual a 0, y coloco la siguiente condición: si i es menor que 0, menor que 10, perdón, y incrementa en 1. Abro y cierro llaves, y acá adentro colocaré el pin mode, y dentro de este colocaré la variable pin. Esta variable pin guarda nuestros pines del 2 al 10, por lo que le colocaré el valor de i. Cuando y todo se declarará como una salida con output. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando entramos al void setup, la sentencia for i es igual a 0. Entonces, en el pin mode, la variable pin tiene el valor de i. Como i vale 0, viene a la primera posición, que es esta, que equivale a 2, por lo que el pin 2 será declarado como una salida. Regresa al for, y ahora, como al principio se le sumó 1, vale 1. En el pin mode, la variable pin ahora estará en la posición 1, por lo que tomará esta posición 1 y corresponde al pin 3, que también será declarado como una salida, y así hasta que i sea menor que 10 para declarar el pin número 10 como salida. Entonces, fuera de este void setup, iniciamos con nuestro while loop, nuestro bucle infinito. Lo que haré aquí será iniciar con un delay de 10 milisegundos,
Bien, lo que he hecho ahora es colocar estas condiciones. Esto de acá en especial me servirá para hacer 100 ciclos 100 ciclos en 10 milisegundos para encender y apagar los display. Y acá en estas condiciones, en el if y el else, me servirán para realizar lo que es la multiplexación. Pero para poder explicar esto necesito crear una sentencia switch para poder explicarles bien. Bien, entonces ahora que ya tengo el switch, ya les puedo explicar. Y lo que sucede acá es que en este if, como cont es igual a si es igual a 100, hará todo esto hasta salir de esa condición. Pero como cont acá lo hemos iniciado como 0, entonces no entrará ese if, lo ignora y analiza la siguiente condición. If si multiplexor es igual a 0, me establecerá el pin 9 como encendido. Me encenderá el display derecho, que corresponde al de unidades, es este de acá. Y me establecerá el pin 10 como apagado. Entonces me apagará el display para las decenas. Entonces, luego de realizar esto, la variable var será igual a unidad. Unidad equivale a 0. Entonces, pasa el switch y analiza la variable var como case. En este case 0, si la variable var es igual a 0, imprime este número. Acá he llamado la función delay que he establecido al principio, que es esta de acá. Entonces lo que me hará será mostrar el número 0. Acá está en números binarios. Y luego de que muestre el 0, subirá otra vez al void loop y empieza desde acá. Como cont al principio vale 0, acá incrementarán 1. Regresa, esto lo ignora porque cont no es igual a 100. Y ahora, como multiplexor se le guardó el valor de 1, no entra este if, sino que pasa este else. Y lo que hará será que el pin 9, sea el display que nos mostrará las unidades, se apagará y el 10 encenderá. Y la variable será igual a decena. Multiplexor será igual a 0. Entonces esto de acá es muy importante porque lo que hace es conmutar entre los display izquierda y derecha, que uno se apague y se encienda. Pero esto lo hace muy rápido, que a la vista, que a los ojos del ser humano no se puede visualizar cuando se realiza esto, porque hace 100 ciclos en 10 milisegundos. O sea, va a encender y apagar 100 veces en 10 milisegundos. O sea, es una velocidad muy grande que nuestros ojos no pueden captar. Entonces, esto de acá, cuando cont sea 100 veces, ya haya regresado al void loop 100 veces, entonces entra esto, cont igual a 0, inicializa el contador de los ciclos. Y a esta variable unidad le sumaremos 1, unidad más 1, incrementa la unidad del primer display. Luego, cuando unidad sea mayor o igual que 10, la decena sumará 1. O sea, cuando este display de acá nos muestre el 9 y luego quiera pasar al 10, la decena que corresponde a este display nos mostrará el número 1 y la unidad se reiniciará a 0.
Entonces cuando llega al 9, incrementa en 1, muestra el 1 y acá 0, por lo que así nos irá incrementando hasta el número 99, porque decena deberá ser mayor o igual que 10, y en ese momento se reiniciará en 0. Por eso es que nuestro contador es de 0 a 99. Y cada vez que esto se realice, esta multiplexación, esta variable tomará el valor de la unidad que está dentro de este if unidad, y cuando sea 1 la unidad mostrará con este código binario el valor de 1 en este display, y cuando siga aumentando llegará del 1 al 9 y se reinicia en 0, pero luego tomará el valor de la decena. Entonces ahora vamos a simular y veremos cómo es que funciona el contador. Si nos damos cuenta, en el momento en que este llegue a 9, este deberá pasar a 1 y este display se reinicia en 0, y ahí lo tenemos. Todo esto de acá se ejecuta 100 veces en 10 milisegundos. Por eso es que nosotros no lo notamos así normalmente. Miramos que se mantienen prendidos los display, pero en realidad lo que sucede es que este se apaga, este se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, pero 100 veces en 10 milisegundos. Por eso lo notamos de esta forma. Voy a poner pausa al video y cuando esté en un valor más alto les lo seguiré mostrando hasta que llegue a 99. Bien, acá ya tenemos el número 90, 92, 93, y cuando llega a 99 debe reiniciar a 0. Y ahí lo tenemos. Perfecto, entonces sí funciona. Ahora pasemos a lo siguiente, que es hacer utilizar el sensor ultrasónico y hacer que mida una distancia y que lo muestre en esta pantalla LCD, que nos lo muestre el valor de distancia en centímetros. Entonces para ello vamos a realizar primero el circuito utilizando la placa Arduino, una placa de prototipos, un potenciómetro. Yo utilizaré uno de 5 kilo ohmios, la pantalla LCD y el sensor de distancia ultrasónico. Entonces lo primero que voy a hacer es conectar uno de los pines del potenciómetro a tierra y el otro pin del extremo irá a positivo. El de en medio irá conectado al tercer pin del display LCD, que corresponde a este, que es contraste. El potenciómetro nos servirá para cambiar el contraste de la pantalla. Entonces lo conectamos al pin del centro del potenciómetro para modificar su contraste. Los primeros dos pines, el primero irá a tierra, el segundo, que dice potencia, irá positivo. El pin número 4, que se llama selección de registro, es este de acá, irá conectado al pin 2 de nuestro Arduino. El pin este de acá, que dice lectura y escritura, irá a tierra.
este pin llamado activar irá al pin 3 de nuestro Arduino. Entonces yo ya hice las demás conexiones desde este pin que se llama DB4 hasta el pin DB7, que son los pines para mandar datos. Este pin de acá, que se llama LED de ánodo, que es el LED que alumbra desde atrás la pantalla, lo he llevado a positivo. Este de acá, el cátodo de LED, lo he conectado a una resistencia de 220 ohmios a tierra. Y el sensor ultrasónico, acá tenemos el nombre de los pins. El eco irá al pin número 8 del Arduino y el trigger irá al pin 9. También tiene que ir conectados, tenemos que darle voltaje. Este pin de acá irá a tierra. Y de acá de que dice potencia irá positivo. Bien, entonces ya tenemos el circuito, solo tenemos que pasar al código, y lo primero que haremos será iniciar la librería que se llama Liquid Crystal, y como lo inicializaremos con hashtag include y acá colocaremos la librería. Lo siguiente será colocar Liquid Crystal LCD, que nos servirá para definir el pin del 2 al 7 para el envío de datos. Entonces dentro de paréntesis colocaremos el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y terminamos con un punto y coma. Bueno, y ahora declararemos unas variables de tipo entero. Le daremos el nombre de trigger al pin 9. Le daremos el nombre de hecho al pin número 8. Y colocaremos unas variables tipo long, enteros extensos. Y colocaremos la variable sensor. Y la variable distancia. Entonces ahora podemos entrar a nuestro Wave Setup. Bien, y dentro de este colocaremos la función lcd.begin, y esta función nos servirá para definir 16 columnas y 2 filas, que si nos damos cuenta, este display es de 16 por 2, o sea 16 columnas y 2 filas. Entonces es importante especificar esto para no tener problemas a la hora de compilar nuestro programa. Y luego colocaremos pin mode
con la variable trigger que es el pin 9 como salida output. Nuestro hecho, que es el pin 8, como entrada input. Y terminamos nuestros setup estableciendo el trigger como un nivel bajo. Para ello, digital write dentro de este el pin trigger como estado bajo. Entonces con esto ya podemos pasar a nuestro while loop. Y lo que haremos ahora será lo siguiente. Vamos a establecer el pin trigger con una salida de 5 voltios. Digital write trigger como estado alto. Con una pausa de 10 microsegundos. Y para ello colocaremos delay microseconds y acá colocaremos el valor de 10. Y a continuación establecemos el pin trigger como un estado bajo. Bien, entonces esto de acá lo que nos sirve es para hacer un disparo de una onda de este sensor ultrasónico. Este sensor lo que hace es enviar una onda acústica que al topar con un objeto, esta onda rebota y regresa. Uno es el emisor y el otro es el receptor. Entonces, para hacer el disparo de esa onda nos sirve esto de acá. Trigger es el emisor que le damos un valor alto, luego de 10 microsegundos lo apagamos. Entonces eso es para hacer el disparo de la onda, y luego de ello colocaremos la variable sensor, que será igual a una función llamada pulsing, y dentro de este irá el pin 8 que corresponde a hecho, que será el receptor de esa onda enviada por trigger, y esta la establecemos con un estado alto. Y luego de eso colocaremos nuestra variable distancia. Para obtener la distancia que de un objeto con el sensor ultrasónico, hacemos lo siguiente. Este sensor guardará el valor que reciba de trigger. O sea, esta variable sensor va a guardar el valor recibido en el hecho, el eco.
y ese valor se guardará en la distancia, pero dividido en 59. Esto para obtener una distancia en centímetros. Luego colocamos lcd.clear y esto nos servirá para limpiar la salida de la pantalla de LCD. Luego lcd.setCursor y lo colocaremos en la columna 0, fila 0. Entonces, luego de esto, colocamos lcd.print y acá imprimiremos un texto que se mostrará en la pantalla LCD. Distancia. Colocamos 2 puntos y luego de eso vamos a imprimir el valor de la variable lcd.print y solamente colocamos distancia, que es esta variable de acá. Luego, para que sea más estético, mostraremos el texto de centímetros. Y ahí tenemos, con una pausa de 1 segundo. Delay 1000 milisegundos. Bien, entonces ahora pasemos a la prueba. Veamos si funciona. Simulamos. Acá nos muestra un pequeño error. Y es esto de acá. Acá me comí la letra E. Y ahora sí, podemos simularlo. Y acá nos ha prendido la pantalla LCD. Si nos damos cuenta, acá tiene unos como cuadros, son los espacios, y ahí se pueden apreciar las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 columnas. Y las filas pues solamente 2. Con este potenciómetro les había comentado que servía para modificar el contraste de la pantalla. Si lo movemos, podemos ver que se enciende mucho y por ello no se aprecia el texto. Bajamos el contraste y ya se pueden apreciar las letras. Entonces, para simular la onda, damos clic acá a este sensor. Vamos a esconder el código un momento. Y este círculo de acá representa el objeto. Envía una onda, rebota y regresa a esto, el eco. Entonces, si lo movemos, vemos que acá cambia el valor de la distancia, 173 centímetros. Y si lo alejamos más, nos muestra 254 centímetros. Pero este sensor tiene un rango donde puede medir sin ningún problema la distancia de un objeto. Pero si nos salimos de este rango, vemos que el valor que nos muestra acá es erróneo. Entonces tenemos que tener cuidado. Si está muy cerca del rango que permite este sensor, también nos mostrará un valor que no es verdadero. Por ello es importante tener siempre en cuenta el rango que
puede obtener este sensor, y ahí lo podemos observar. Si lo acercamos, nos muestra 32 centímetros, 20 centímetros. Voy a tratar de acercarlo lo más que pueda sin salir del rango. He llegado a 6 centímetros. 5, 4. Creo que el 4 es el límite de lo más cerca que puedo llegar. Y lo máximo sería 317, 23, hasta 323 he llegado. Pero bueno, vemos que sí funciona. Está el código y vemos que funciona a la perfección.